Mis hermanos, muy buenos días. Estamos agradecidos con Dios por permitirnos compartir su palabra a través de estas herramientas tecnológicas. De verdad que el internet y los celulares son de gran bendición en este tiempo de cuarentena, pero aunque son de gran bendición, queremos decirles también que extrañamos saludarlos en persona, poder hablar con ustedes, poder cantar junto a ustedes y escuchar la palabra juntos. Pero bueno, esperamos que en su providencia el Señor pronto nos permita volver a reunirnos como su pueblo, adorándolo en el día del Señor. Si tienen una Biblia a la mano, quiero que me acompañen al libro de los Salmos, específicamente al Salmo 19. Salmo 19. Y mientras ustedes buscan el pasaje, yo quiero contarles dos cosas sobre este texto. En primer lugar, si ustedes miran con detalle el libro de los Salmos, se van a dar cuenta que esta colección de poemas tiene una estructura de 5 libros. El Salmo 19 hace parte del libro primero y ese libro va desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41. Ahora, esta sección nos enseña muchísimas cosas acerca del hombre, del pecado y de la salvación. Pero además de eso, también nos instruye sobre el carácter de Dios, sobre su nombre y también sobre sus obras maravillosas. Y como ya lo vamos a ver, el Salmo 19 tiene varios de estos elementos que encontramos a lo largo del libro primero. En segundo lugar, este salmo es clasificado como salmo de la naturaleza. Salmo de la naturaleza. Y cuando leamos el texto, ustedes se van a dar cuenta de por qué lo clasificaron de esa manera. Pero bueno, ya con esta información sobre la mesa, vamos a hacer lectura del Salmo 19. Voy a leer la versión de las Américas. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol y éste, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Vamos a orar. Padre, hoy te pedimos que en este tiempo, a través de tu palabra y a través del Salmo 19, seas tú abriendo nuestros ojos ante las verdades maravillosas que allí encontramos. Conmueve nuestros corazones ante ti, ante tu creación y ante tu verdad.
y que de alguna manera estas verdades sean un fundamento para que en medio de lo que estamos viviendo podamos fijar nuestros ojos en ti y podamos estar seguros en el Dios en el que creemos. Te damos gracias por esta tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Yo he titulado este mensaje, Todo apunta hacia Él. Todo apunta hacia Él. Hace varios años atrás, la fotografía funcionaba un poquito diferente de cómo funciona ahora. Hoy en día nosotros tenemos la posibilidad de tomar fotos con nuestro celular y ver la foto de manera inmediata. Pero varios sabemos que en el pasado no era así de sencillo. Antes existía una cámara de rollo con la que podíamos tomar fotos, pero no podíamos ver las fotografías de manera instantánea. Si queríamos ver las fotos, obligatoriamente teníamos que ir a un laboratorio fotográfico para que revelaran el rollo, y nosotros sabemos que ese era un proceso un poquito demorado. Ahora, a manera de alegoría, yo quisiera que por un momento ustedes piensen en la creación y en las escrituras como si fueran dos rollos fotográficos. Entonces, todos sabemos lo que hay en esos dos rollos, pero el Salmo 19 es como un laboratorio del Espíritu Santo que nos muestra lo que está revelado en el rollo de la creación y lo que está revelado en el rollo de las Escrituras. En palabras simples, a través de este pasaje, nosotros podemos saber lo que revela la creación y también lo que revela la Biblia. Ahora bien, ¿qué es lo que revela la creación? ¿Qué es lo que revela la Escritura? ¿Hacia dónde apuntan todas estas cosas? Bueno, iglesia, como lo resalta el Salmo 19, todo cuanto nos rodea apunta hacia Dios. Estamos pasando por un tiempo de crisis, por un tiempo difícil en donde parece que todas las cosas apuntan al coronavirus, apuntan a la economía, a la cuarentena, etcétera, etcétera. Los ojos del mundo están fijados en las calamidades presentes como si todo señalara hacia ese mismo punto, como si todas estas cosas fueran un fin en sí mismas. Sin embargo, mis amados, por medio de la Biblia, nosotros podemos ver que el centro de todas las cosas no es el COVID-19, ni es la economía o la cuarentena. El centro de todas las cosas es Dios mismo. Todo cuanto existe, incluso todo lo que ocurre en la creación, apunta hacia el Señor. Y si nosotros vemos el mundo y las circunstancias a través del laboratorio de la Biblia, vamos a ver con claridad que todo nos dirige hacia Él. Así que, iglesia, mi argumento, mi propósito con este mensaje es el siguiente. Si todo apunta hacia Dios, deberíamos estar conmovidos y anclados en Él. Si todo apunta hacia Dios, deberíamos estar conmovidos y anclados en Él. Ese es mi argumento en esta mañana. Eso es lo que yo quiero que recuerden principalmente de esta enseñanza. Y vamos a ver este argumento en tres encabezados, en tres puntos. En primer lugar, vamos a hablar de cómo la creación apunta hacia Él. En segundo lugar, hablaremos de cómo las Escrituras apuntan hacia Él. Y en último lugar, veremos cómo su revelación nos conmueve. Estos son los tres puntos que vamos a ver en esta mañana. Así que sin más preámbulos, empecemos con el primero. La creación apunta hacia Él. Vamos a leer una vez más
desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice la palabra de Dios: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol y éste, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y no hay nada que se esconda de su calor. Como podemos ver, esta primera parte del Salmo se enfoca en la creación, o como algunos teólogos la llaman, la revelación natural o la revelación general. Y lo primero que quiero resaltar es que en el versículo 1 el autor se refiere al Señor como Dios. Ahora, eso puede sonar de alguna forma normal para nosotros. No obstante, el uso de ese nombre aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque hace referencia al poder del Señor, especialmente a su poder como creador. Así que de entrada el salmista nos presenta al Señor como el autor de la creación. Lo segundo que quiero que notemos es que el salmista hace énfasis en que la creación nos da un mensaje. Del versículo 1 al versículo 4, nosotros podemos encontrar frases como los cielos proclaman, la expansión anuncia, los días transmiten mensajes, etcétera, etcétera. Ahora bien, como lo dice el versículo 3, este mensaje de la creación no es proclamado a nosotros por medio de palabras. La creación no usa una voz para comunicarse. Sin embargo, aunque la creación no usa una voz para comunicarse, el mensaje es claro para el salmista. Los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión anuncia la obra de sus manos y los días revelan su sabiduría. Iglesia, en medio de esta pandemia y de todo lo que está sucediendo con el coronavirus, muchos han argumentado que la tierra nos está mandando un mensaje para que recapacitemos y cuidemos el medio ambiente. Incluso algunos están diciendo que la tierra nos está dando una segunda oportunidad para que cambiemos nuestros hábitos y cuidemos más el planeta. Sin embargo, mis amados, esa es una afirmación un poquito equivocada. Por supuesto, debemos cuidar el planeta, debemos cuidar el medio ambiente, eso es parte de nuestra responsabilidad. Pero al final de cuentas, el mensaje que nos deja la creación no es un mensaje naturalista, no es un mensaje ecológico. Según las palabras del salmista y según la palabra de Dios, el mensaje de la creación apunta en una sola dirección: nuestro Dios Todopoderoso. La creación proclama su gloria, anuncia la obra de sus manos y nos muestra su sabiduría. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20 nos dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Mis hermanos, cada vez que vemos los cielos, cada vez que disfrutamos de un atardecer o de un paisaje, la creación nos muestra que hay un Dios todopoderoso.
poderoso, un Dios que es soberano y un Dios que tiene poder sobre todo cuanto existe. Claro, en estos momentos, a causa de la cuarentena, no podemos salir y contemplar un paisaje, quizás no podemos viajar y ver hermosos escenarios naturales, pero hermanos, aún en medio de las cosas terribles que ocurren, nosotros podemos ver la gloria de Dios. Por ejemplo, podemos ver su poder en medio de una fuerte tormenta. Podemos ver su poder en medio de un volcán o de una erupción de un volcán precisamente. Mis hermanos, incluso en medio de esta terrible pandemia, la creación proclama que tenemos un Dios soberano que está en control de todas las cosas y que está trayendo juicio sobre el pecado de la humanidad. Si vemos Romanos capítulo 1 del versículo 18 al 21, vamos a ver que la ira de Dios está siendo manifestada contra toda injusticia e impiedad. Iglesia, toda la creación y todo cuanto ocurre en ella señala a nuestro Dios. Y si todo apunta hacia Él, deberíamos estar conmovidos. Estas verdades que estamos viendo deben estimularnos y llevarnos hacia una adoración verdadera. Es interesante que del verso 4 al verso 6 el salmista habla acerca del sol. Y ese dato es muy importante porque en ese entonces el sol era adorado por muchos paganos y Dios ya había advertido a su pueblo sobre esta clase de adoración en Deuteronomio capítulo 4 versículo 19. Así que en este pasaje el autor nos muestra al sol no como un elemento digno de ser adorado, sino como algo que hace parte de la creación de Dios, algo que también proclama su gloria, su poder, su sabiduría. Y yo creo que en algún sentido esto nos invita a la adoración, porque nos muestra que el Señor es el único Dios verdadero, digno de toda nuestra alabanza. Iglesia, si comprendemos estas verdades, si conocemos el testimonio que nos da la creación, esto debe movernos a la adoración. Exaltemos al Señor por lo que Él es. Alabémoslo por la obra de sus manos y descansemos en su sabiduría. A pesar de las circunstancias difíciles, adoremos al Señor que está en control de todas las cosas. Ahora, si alguno de ustedes ha creído que puede esconderse de Dios o que puede ignorar su existencia, este pasaje nos muestra que la creación está empeñada en recordarnos la existencia y la supremacía del Señor. Así que dejen sus viejos ídolos y vengan al único Dios verdadero, vengan a Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a pasar a nuestro segundo encabezado. Ya vimos que la creación apunta hacia Él, pero hablemos un poco acerca de cómo las Escrituras apuntan hacia Él. Las Escrituras apuntan hacia Él. Vamos a leer ahora desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Salmo 19 del verso 7 al verso 10 dice: La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandato del Señor es puro que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro, más dulces que la miel y que el destilar de el panal. Como podemos ver en esta sección del Salmo,
los elementos cambiaron un poco. Podemos decir que hemos cambiado de rollo. El autor ya no está haciendo énfasis en la creación, sino que ahora está haciendo énfasis en las escrituras, o como algunos teólogos lo llaman, está haciendo énfasis en la revelación especial. Ahora, en este encabezado yo también quiero subrayar algunas cosas importantes. En primer lugar, quiero resaltar una vez más el nombre del Señor. Noten que del versículo 7 en adelante, el salmista ya no se refiere al Señor como Dios, sino que utiliza su nombre personal 7 veces. Ahora, si usted tiene la Biblia Reina Valera, le va a aparecer el nombre Jehová. O si tiene la Biblia de las Américas o una versión dinámica, le va a aparecer la palabra Señor, pero en letras mayúsculas. Sin embargo, originalmente ninguna de estas dos palabras aparece allí. La palabra que aparece o el nombre que aparece es Yahweh. Aparecen las letras YHWH, es decir, yo soy el que soy o yo seré el que seré. Y este nombre es muy importante aquí porque es conocido como el nombre del pacto. Es el nombre relacional de Dios. Así que al principio del Salmo, el salmista nos habla de Dios como el poderoso, el creador, el inigualable, el único Dios verdadero, el trascendente. Pero en este punto, él nos habla del Dios que está en pacto con su pueblo, del Dios que se relaciona con nosotros, que está con nosotros. Y esto, mis hermanos, es algo esperanzador para la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque nos muestra que Dios no solamente es el creador de todas las cosas, sino que también es nuestro Dios. El Dios que está con nosotros, que se relaciona con nosotros de una manera íntima y cercana. Mis hermanos, nosotros tenemos un Dios inmenso, pero no un Dios lejano. Tenemos a un Dios trascendente, pero no a un Dios ausente. El Señor está con nosotros y se relaciona con nosotros. Y como lo vamos a ver de aquí en adelante, una de las formas en cómo Él se relaciona con su pueblo es por medio de su palabra. En segundo lugar, quiero resaltar que en esta sección queda claro que Dios no solamente es el creador de todas las cosas, sino que también es el autor de las Escrituras. Note que en estos versículos se nos habla de su ley, de su testimonio, de sus preceptos, de sus mandamientos, de sus juicios, etcétera, etcétera. En palabras simples, esta es la palabra de Dios que nos da testimonio de Él. El Señor es el autor de las Escrituras y las Escrituras apuntan hacia nuestro Dios Trino. Él es el centro y el protagonista de la Biblia. En tercer lugar, yo quiero subrayar que el relacionarnos con la palabra de Dios trae grandes beneficios para nosotros. Note que por un momento todas las cosas que vemos aquí son cosas maravillosas que la Escritura hace en nosotros. Observe, la palabra de Dios restaura el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos y además de eso nos permite ver que los juicios del Señor son justos y verdaderos. Mis hermanos, la palabra de Dios apunta hacia Él, pero también tiene grandes beneficios para su pueblo. Así que por un momento yo les invito a que consideremos cómo está nuestra relación con la Escritura.
en nuestra vida, especialmente en esta cuarentena, ¿cómo estamos aprovechando el tiempo para relacionarnos más con Dios y con su palabra? ¿Qué tanto hemos leído la Escritura estos días? ¿Qué tanto hemos conocido de Dios en este tiempo a través de las Escrituras? ¿Podríamos decir nosotros las mismas palabras del salmista que dijo en el versículo 10? Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Mis hermanos, ¿es la Biblia un deleite para nosotros? Iglesia, vale la pena evaluarnos a la luz de estas preguntas. Por otra parte, debido a las circunstancias presentes, muchas personas están empezando a ser conscientes de que hay un Dios. En estos días presentes, en todo lo que está pasando, la creación les está dando testimonio de que hay un Dios. Sin embargo, mis hermanos, la revelación natural, es decir, la creación, no puede convertir pecadores. El mensaje de la creación es claro, pero el hombre, a causa de su pecado, rechaza ese mensaje. Por lo tanto, amados, los inconversos necesitan escuchar la palabra de Dios. Y si tú y yo conocemos la palabra de Dios, debemos predicarla. Debemos predicar la Biblia. Debemos compartir el Evangelio. Predicar a Cristo, quien es la palabra de Dios hecha carne. Él es el verbo, la palabra divina, la expresión viviente de la naturaleza y la persona de Dios. Amados, yo les animo a que en este tiempo se deleiten en las Escrituras. Aprovechen esta cuarentena para estudiar la palabra y para recibir todos los beneficios que la palabra trae a nuestras vidas. Y además de esto, también les invito a que compartan el Evangelio a toda persona que puedan. En síntesis, hermanos, la creación y la Biblia apuntan hacia el Señor. Ahora, último encabezado. Ya vimos, la creación apunta hacia Él, la Biblia apunta hacia Él. Pero ¿cómo nos conmueve la revelación de Dios? Ese es nuestro tercer encabezado. Su revelación nos conmueve. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Salmo 19, verso 11 al 14. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Volviendo por un momento a la alegoría de la introducción, de alguna manera podemos decir que los rollos fotográficos no nos conmueven, pero las fotografías sí. Piensen esto por un momento. Cuando tenemos el rollo fotográfico, nosotros sabemos lo que ese rollo contiene, sabemos las imágenes que están allí, pero al mismo tiempo no vemos nada interesante en ese tubito, en ese frasquito. Ese rollo no nos conmueve en lo absoluto. Sin embargo, cuando recibimos las fotos ya reveladas, cuando el laboratorio nos las entrega, las cosas cambian, ¿cierto? ¿Por qué?
Bueno, porque podemos ver las fotografías, podemos ver el retrato de la familia, podemos ver el retrato de una persona muy querida, y estas cosas sí llegan a conmovernos, logran causar un efecto en nosotros. Ahora, de una manera parecida, las verdades que nos revela la creación y la palabra de Dios deben tener un efecto en nosotros. Nuestra vida debe ser conmovida por estas maravillosas verdades. No podemos seguir siendo los mismos. De hecho, lo que vamos a ver a continuación es el efecto que la palabra de Dios tuvo en la vida del salmista. Vamos a ver cómo este hombre fue conmovido por la revelación especial del Señor. Lo primero que quiero que note es que la palabra de Dios produce convicción de pecado. En el versículo 10 el autor nos había dicho que la escritura es más deseable que el oro y más dulce que la miel. Pero en el versículo 11 él afirma sentirse amonestado por la palabra de Dios. Observe con atención desde el versículo 11 hasta el versículo 13. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Quien puede discernir sus propios errores, absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Amados, la Biblia nos advierte y nos instruye, pero además de eso nos hace sensibles al pecado. Entre más conocemos la palabra de Dios, entre más conocemos las Escrituras, más somos conscientes de nuestra propia maldad. Y de alguna forma esto es lo que el salmista experimenta al exponerse a la revelación especial del Señor. Ahora, lo segundo que quiero que note es que la palabra no solo hace que él sea consciente de su iniquidad, sino que al mismo tiempo la Escritura le genera el deseo de estar limpio de su pecado. Él dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Hermanos, a medida que la palabra de Dios hace su trabajo en nosotros, vamos a anhelar ser limpios de nuestros pecados. Entre más conocemos a Dios, más vamos a desear que nuestros pensamientos, palabras y acciones lo agraden a Él. El salmista desea agradar al Señor. Él desea ser justificado, desea ser guardado y librado de su pecado. Y ese sentimiento no se produjo naturalmente en él. No fue que un día se levantó con ganas de ser obediente, de estar limpio de pecado y de agradar al Señor. No, ese sentimiento surgió en su corazón al exponerse ante la poderosa palabra de Dios. Mis hermanos, si nos acercamos a la Biblia con un deseo sincero de conocer al Señor, entonces vamos a ser conmovidos por su palabra. Por último, quiero subrayar que la palabra de Dios nos revela quién es nuestra roca y nuestro redentor. Al final del versículo 14, el autor dice lo siguiente: Oh Señor, roca mía y redentor mío. Amados, las Escrituras nos revelan a Dios como la roca de nuestra salvación. El Evangelio no solo nos convence de pecado, también nos señala a un Redentor. Y si nosotros leemos nuestras Biblias, vamos a darnos cuenta de que toda la Escritura señala y apunta hacia ese Salvador. El Antiguo Testamento nos promete a un Redentor y el Nuevo Testamento nos lo revela.
Toda la Escritura nos lleva a Cristo. Toda la Escritura nos muestra la necesidad que tenemos de un Salvador. Así que entre más leas tu Biblia, entre más te expongas a las Escrituras, más necesidad vas a tener de Cristo y más dependiente serás de Él. Más dependiente serás de nuestro Redentor. Amén. Ahora, yo quiero concluir con algunas palabras finales. Iglesia, estamos en tiempos difíciles. Y ahora, como todos los días, es necesario que mantengamos nuestra mirada firme en Dios. Aunque el mundo tiene sus ojos puestos en las circunstancias, nosotros debemos permanecer con la mirada firme en Cristo. Ojo, no estoy diciendo que el coronavirus no tiene que importarnos. Tampoco estoy diciendo que no debamos estar enterados de lo que está ocurriendo. Yo no los estoy invitando a ignorar la realidad. Lo que les estoy pidiendo es que fijen su mirada en aquel que está por encima de la realidad. Si la palabra nos conduce hacia Dios, yo les invito a que permanezcamos firmes en Él. No nos dejemos arrastrar por las circunstancias presentes. Anclemos nuestras vidas en Cristo y descansemos en este tiempo de dificultad. Ahora, si tú estás escuchando esto por primera vez, yo quiero invitarte a fijar tus ojos en Cristo. La creación te ha revelado que Dios existe. De hecho, las circunstancias presentes te están mostrando que la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Sin embargo, en este tiempo, Dios te está extendiendo su gracia. Así que yo te invito a que no ignores al Señor. Ríndete ante Él. Reconoce a Cristo como tu Salvador, reconoce tus pecados y arrepiéntete de ellos y vuélvete a Dios con todo tu corazón. Iglesia Bíblica, Casa del Evangelio, si todo apunta hacia Dios, deberíamos estar conmovidos y anclados en Él. Oremos. Padre, te damos gracias por las maravillosas verdades que encontramos en el Salmo 19. La creación apunta hacia ti. Tu palabra apunta hacia ti. Dios, a través del Espíritu, haz que nuestros afectos apunten hacia ti, apunten hacia tu gloria. Te pedimos que las verdades que hemos conocido hoy conmuevan nuestros corazones y que podamos anclar nuestras vidas en Cristo y confiar en el Dios creador, todopoderoso, pero también que podamos descansar en ese Dios que está cerca de nosotros, que se relaciona con nosotros a través de la palabra. La gloria sea a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.